¿Qué pasaría si te dijera que enterrado dentro de tu ADN se encuentra una historia más épica que cualquier libro de historia? Una historia de civilizaciones antiguas, migraciones olvidadas y conexiones inesperadas que se extienden entre continentes y miles de años. En el fondo del código genético de los mexicanos modernos existe un tapiz de imperios perdidos, supervivencia y resiliencia, uno que la ciencia solo ahora está comenzando a desmoronarse. Desde las imponentes pirámides de los aztecas hasta las misteriosas migraciones de los mayas, e incluso los vínculos sorprendentes con África y Asia. La verdadera historia de la ascendencia de México es mucho más compleja de lo que jamás nos enseñó. Pero esto no es solo una historia de la antigüedad. Es una saga de resistencia, de cómo las poderosas civilizaciones dejaron su marca no solo en la cultura sino en nuestro propio ADN. ¿Cómo sobrevivieron los genes de los poderosos imperios? ¿Qué secretos antiguos revela el ADN indígena sobre la salud, la evolución y la supervivencia? ¿Y cómo las tierras lejanas, en los vastos océanos, dejaron una huella sobre la ascendencia mexicana? Prepárese para descubrir verdades ocultas que cambiarán la forma en que ve la historia, la cultura e incluso a usted mismo. La historia genética de México comienza mucho antes de que los barcos europeos llegaran a sus costas. Para comprender verdaderamente esta historia épica, primero debemos regresar miles de años a las grandes civilizaciones que dieron forma a la tierra y a su gente. Comencemos con una de las civilizaciones más legendarias y poderosas de la historia, los aztecas. Cuando pensamos en los aztecas, a menudo imaginamos gran pirámides, intrincados códices y ricas tradiciones. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que su legado no se limita solo a los libros de historia o a las ruinas arqueológicas, sino que está incrustado en el ADN de los mexicanos modernos. Incluso después de siglos de conquista y colonización, la huella genética de los aztecas sigue viva, dando forma a la identidad física y cultural de millones de personas en la actualidad. Los estudios genéticos modernos han revelado algo extraordinario. La línea de sangre de los aztecas no desapareció con la caída de Tenochtitlán, continúa fluyendo a través de las venas de muchos mexicanos. Grupos indígenas como el pueblo náhuatl, que son descendientes directos de las mexicas, llevan marcadores genéticos que trazan miles de años. Incluso aquellos que se identifican como mestizo, una mezcla de ascendencia indígena y europea, a menudo tienen un porcentaje significativo de ADN azteca. Estos marcadores genéticos hacen más que solo confirmar ascendencia, revelan cómo los aztecas se adaptaron y prosperaron en su entorno, transmitiendo ventajas biológicas a sus descendientes. Por ejemplo, ciertos rasgos genéticos encontrados en los mexicanos modernos, particularmente aquellos que viven en regiones de gran altitud, sugieren una adaptación antigua a las condiciones ambientales extremas. Algunos de estos rasgos están vinculados a una mayor eficiencia de oxígeno, lo que permite que el cuerpo funcione mejor en terrenos elevados, una necesidad para civilizaciones como los aztecas, que construyeron su imperio en regiones montañosas. Otros estudios genéticos sugieren que algunas poblaciones indígenas en México pueden haber evolucionado adaptaciones metabólicas para sobrevivir en dietas bajas en calorías, un rasgo que tenía sentido en la antigüedad. Pero puede contribuir a desafíos de salud modernos, como la diabetes debido a los cambios en el estilo de vida y la dieta. El legado genético de los aztecas es solo una parte de su presencia perdurable. Su influencia cultural se entrelaza profundamente en el tejido de la identidad mexicana moderna. Una de las tradiciones más reconocibles, Día de los Muertos, tiene lazos directos con los rituales aztecas que honraron al fallecido. El pueblo México creía en una visión cíclica de la vida y la muerte, y sus ceremonias para Mictlantecutli, el dios del inframundo, sentaron las bases de las costumbres que todavía se celebran hoy. El idioma náhuatl, una vez hablado por los gobernantes aztecas, también ha sobrevivido a la prueba del tiempo. Incluso después de siglos de influencia española, náhuatl sigue siendo una de las lenguas indígenas más habladas en México, con millones de hablantes que preservan un patrimonio lingüístico que ha durado generaciones. La influencia de los aztecas también se puede ver en la cocina mexicana.
Los aztecas cultivaron muchos alimentos básicos, como el maíz, los frijoles y los pimientos chile, y permanecen en el centro de los platos mexicanos hoy. Las técnicas agrícolas que desarrollaron, incluido el uso de chinampas, jardines flotantes artificiales, demuestran su comprensión avanzada de la agricultura y la sostenibilidad. Incluso más allá de la comida, los elementos de la espiritualidad y la música azteca continúan resuenando en las tradiciones indígenas y el sincretismo religioso. Los ritmos rítmicos de la música tradicional mexicana todavía hacen eco de los patrones de percusión que una vez llenaron las grandes plazas de Tenochtitlán. Durante siglos, la narrativa histórica dominante sugirió que los aztecas fueron completamente borrados por la conquista española. Pero la verdad es mucho más poderosa. No desaparecieron, evolucionaron. Sus descendientes viven, no solo en las comunidades indígenas rurales sino en las ciudades, pueblos y expresiones culturales del México moderno. Sus tradiciones, su idioma, de código genético heredero, estos elementos permanecen como prueba de que la historia nunca se borra realmente, solo se reescribe. Sin embargo, los aztecas son solo una parte de la vasta y compleja historia genética de México. Si bien se ha prestado mucha atención a la mezcla de ascendencia indígena y europea, hay otro capítulo oculto en la historia de la identidad mexicana, uno que conecta a México con un continente completamente diferente. Durante siglos, una parte importante de la historia mexicana ha permanecido en las sombras, la influencia profunda y duradera de África. Cuando la gente piensa en la herencia mexicana, los orígenes africanos rara vez son lo primero que me viene a la mente. Sin embargo, la historia y la genética cuentan una historia diferente, una que se ha pasado por alto durante siglos. El comercio de esclavos transatlánticos trajo a miles de africanos a México durante la era colonial, y su presencia dejó una impronta profunda y duradera. No solo en la cultura sino también dentro del ADN de millones de mexicanos hoy. A diferencia de las influencias indígenas y españoles bien documentadas, la contribución africana a la identidad genética y cultural de México a menudo se borraba de las narrativas convencionales. Pero la ciencia ahora está volviendo a la luz esta historia oculta. Los estudios genéticos han revelado que muchos mexicanos, particularmente en regiones como Veracruz, Guerrero y Oaxaca, transportan marcadores genéticos africanos que se remontan a los descendientes de personas esclavizadas traídas a Nueva España por colonizadores españoles. Estos marcadores no son solo datos estadísticos, representan vidas, historias y una herencia que ha dado forma a México de una manera que la mayoría de las personas no se dan cuenta. A diferencia de la asimilación forzada observada en algunas regiones, los antepasados africanos de México integrados con poblaciones indígenas y europeas durante generaciones, creando un rico mosaico genético. El legado africano en México se extiende más allá de la genética. Está integrado en el ritmo de su música, los sabores de su cocina y la resistencia de su gente. Los géneros musicales mexicanos como el hijo jarocho y costa chica tienen rastros inconfundibles de ritmos africanos, polirritmos y técnicas de canto de llamada y respuesta que se originaron en el continente africano. Instrumentos como marímbula y cajón fueron introducidos por las comunidades africanas y se han convertido en elementos esenciales de la música folclórica mexicana tradicional. Estas expresiones musicales son más que solo entretenimiento, son testimonios vivos de una herencia duradera. Las tradiciones culinarias también revelan profundas influencias africanas. Platos como arroz a la tumbada, un plato de arroz de mariscos de Veracruz, reflejan la combinación de sabores africanos, indígenas y españoles. Los métodos de cocción, incluidos los guisos cocidos lentos y el uso de plátanos, técnicas de espejo que se originaron en África Occidental y se conservaron a través de generaciones. Muchas de estas influencias siguen siendo no reconocidas por la población más amplia, a pesar de su importante papel en la configuración de la gastronomía mexicana. Durante siglos, esta herencia africana fue minimizada o borrada, particularmente en la forma en que se enseñó la historia mexicana. El sistema de castas coloniales clasificó a los descendientes africanos en clasificaciones rígidas, a menudo negándoles el reconocimiento como contribuyentes completos a la identidad nacional.
Hoy, sin embargo, hay un movimiento creciente para recuperar y celebrar este pasado olvidado. La investigación genética está ayudando a proporcionar pruebas innegables de la presencia africana en México, mientras que los historiadores y activistas culturales trabajan para reintroducir estas narraciones en la conciencia pública. Este capítulo africano oculto de la historia mexicana desafía las perspectivas anticuadas sobre la raza, la identidad y el patrimonio nacional. Nos obliga a repensar lo que realmente significa ser mexicano, expandiendo la conversación más allá de las narraciones comúnmente aceptadas de la ascendencia indígena y española. La influencia africana no es una nota al pie, es un elemento fundamental de la identidad de México, entretejido en su pueblo, sus tradiciones y su futuro. Sin embargo, la historia genética de México no se detiene aquí. Más allá de la influencia africana, surge otro capítulo inesperado, uno que conecta a México con tierras distantes en Asia, revelando una red aún más intrincada de migraciones e intercambios culturales que han dado forma a sus personas durante siglos. Si bien gran parte de la historia genética de México está vinculada a las civilizaciones indígenas, la colonización europea y el patrimonio africano, hay otra capa que a menudo se pasa por alto. Pocos se dan cuenta de que México comparte conexiones profundas con Asia, una historia forjada a través de siglos de migración, comercio e intercambio cultural. Esta influencia, transportada a través del Pacífico por el comercio de galleo en Manila a Acapulco, ha dejado una marca innegable no solo en la cultura mexicana sino también dentro de su composición genética. Entre los siglos XVI y XIX, los galeones españoles llevaban personas, bienes e ideas en todo el Océano Pacífico, creando una de las primeras redes comerciales globales. Los barcos que viajaban entre las Filipinas controladas por español y el puerto de Acapulco trajeron miles de personas asiáticas, principalmente de China, Filipinas e India, a las costas de México. Estos los migrantes, muchos de los cuales eran trabajadores, artesanos y comerciantes, finalmente se establecieron en regiones como Guerrero, Colima y Ciudad de México. Con el tiempo, se casaron con la población local, combinando su herencia con el tejido de la sociedad mexicana. Genetic Research ha confirmado que un segmento de la población mexicana lleva marcadores vinculados a la ascendencia asiática. Esta influencia genética es particularmente notable en áreas costeras y urbanas donde la migración se concentró históricamente. Estos marcadores revelan no solo la presencia física de los migrantes asiáticos, sino también la forma en que sus rasgos genéticos se integraron en la diversa población de México. Esta impronta genética es un testimonio silencioso de siglos de movimiento y adaptación humana, un vínculo biológico con una historia enterrada por las narrativas coloniales. Más allá de la genética, el impacto cultural de la migración asiática es visible en muchos aspectos de la vida diaria mexicana. Algunos de los alimentos más queridos de México, como tamales de cambray y pancita de res, reflejan técnicas culinarias e ingredientes introducidos por los colonos asiáticos. La influencia de las salsas a base de soja, los métodos de salteamiento y el uso de ingredientes como el coco y el tamarindo en ciertos platos regionales son resultados directos de estos intercambios. Incluso el oficio tradicional de bordado en partes de México tiene similitudes con las técnicas textiles utilizadas en Filipinas y China. El paisaje arquitectónico de México también tiene rastros de influencia asiática. Muchas iglesias y edificios de la era colonial en ciudades como Acapulco y Puebla cuentan con intrincadas tallas y elementos de diseño que hacen eco de los estilos artísticos del sudeste asiático. Del mismo modo, los festivales religiosos católicos en México a menudo incorporan elementos simbólicos que recuerdan a las tradiciones de China y Filipinas, demostrando cuán profundamente se entrelazan estas culturas. A pesar de su importancia histórica, los migrantes asiáticos en el México colonial enfrentaron asimilación forzada, categorización racial y movilidad social limitada bajo el dominio español. Muchos fueron absorbidos por la identidad de mestizo más amplia, lo que provocó que sus distintas contribuciones culturales se desvanecieran del reconocimiento convencional.
Sin embargo, su impacto no desapareció, se incrustó en la vida cotidiana de México, formando silenciosamente sus tradiciones, comida e incluso su lenguaje. Este capítulo menos conocido de la historia genética y cultural de México sirve como un recordatorio de que la identidad del país nunca ha sido estática. Siempre ha sido moldeado por el movimiento, el intercambio y la combinación de diversos pueblos. Al reconocer estas influencias, obtenemos una comprensión más completa de lo que realmente significa ser mexicano, una identidad que trasciende las fronteras, conformadas por siglos de resistencia, adaptación y conexión. Pero incluso cuando descubrimos los vínculos de México con Asia, aún hay más que explorar. La historia del patrimonio genético de México no se trata solo del pasado, es una narración viva, una que continúa evolucionando. Mucho antes de la llegada de europeos, africanos o asiáticos, la tierra ahora conocida como México era el hogar de civilizaciones que habían prosperado durante miles de años. Estos grupos indígenas, desde los zapotecs hasta los mixtecos y los maya, llevaban linajes genéticos que ofrecen una ventana al pasado profundo de la migración humana. Los avances recientes en la investigación de ADN han permitido a los científicos rastrear el movimiento de estas poblaciones, revelando una historia mucho más compleja de lo que se imaginó anteriormente. Durante siglos, los historiadores creían que los primeros habitantes de las Américas llegaron exclusivamente a través del puente de la Tierra Bering, migrando hacia el sur de manera lineal. Sin embargo, la evidencia genética ahora sugiere una historia diferente, una que involucra múltiples ondas de migración, poblaciones aisladas y rutas comerciales de larga data que conectaban regiones distantes. El análisis de ADN ha demostrado que los grupos mexicanos indígenas comparten vínculos ancestrales con poblaciones de América del Norte y del Sur, lo que indica un mundo altamente interconectado mucho antes del contacto europeo. Uno de los descubrimientos más innovadores en los últimos años es la identificación de adaptaciones genéticas que permitieron a los pueblos indígenas antiguos sobrevivir en entornos extremos. Por ejemplo, el pueblo de Tarahumara, conocido por su extraordinaria resistencia y capacidad de funcionamiento, posee marcadores genéticos únicos que mejoran su eficiencia muscular. Del mismo modo, los grupos indígenas que viven en regiones áridas han desarrollado rasgos biológicos que ayudan a sus cuerpos a retener el agua, lo que les permite soportar climas duros con recursos mínimos. Estas adaptaciones genéticas destacan las formas notables en que evolucionaron las poblaciones humanas para enfrentar los desafíos de su entorno. Otra revelación fascinante es la diversidad dentro del paisaje genético indígena de México. A pesar de la clasificación común de los pueblos indígenas como grupo único, los estudios genéticos revelan vastas distinciones entre diferentes comunidades. Los genomas de los descendientes mayas de la península de Yucatán difieren significativamente de los Seri en el desierto de Sonora o el Purépecha en Michoacán. Cada grupo lleva una firma genética distinta, conformada por miles de años de evolución, geografía y patrones de migración. Más allá de la ciencia, estos descubrimientos tienen un profundo significado cultural. Para las comunidades indígenas, la investigación genética no es solo una búsqueda académica, es una herramienta para reclamar su historia e identidad. Muchos de estos grupos han enfrentado siglos de marginación, sus contribuciones a la civilización a menudo pasadas por alto o minimizadas. Al usar el ADN para documentar sus raíces antiguas, los pueblos indígenas pueden desafiar las narrativas coloniales y reafirmar su lugar en la historia de México. Además, estos estudios genéticos tienen valiosas implicaciones médicas. Los investigadores han descubierto que ciertos rasgos genéticos indígenas influyen en la forma en que los individuos responden a enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Comprender estas conexiones puede conducir a tratamientos más efectivos adaptados a poblaciones específicas, mejorando los resultados de la atención médica para millones de personas con ascendencia indígena. El estudio del ADN indígena no solo reescribe el pasado, sino que reforma nuestra comprensión del presente. Nos obliga a reconocer que la historia no es una historia única y lineal, sino una vasta red de movimiento humano, adaptación y supervivencia.
A medida que los investigadores continúan descubriendo nuevas pistas genéticas, no simplemente están resolviendo misterios antiguos, están iluminando el legado vivo de los primeros pueblos de México, cuya resistencia continúa dando forma al país hoy. Sin embargo, incluso con todas estas revelaciones, la historia de la identidad genética de México no está completa. Más allá de las antiguas civilizaciones y las migraciones que las dieron forma, hay otro capítulo crucial, la combinación de estas diversas influencias genéticas en lo que se convertiría en México moderno. La llegada de los españoles a principios del siglo XVI marcó el comienzo de una de las transformaciones genéticas y culturales más profundas en la historia de México. A medida que las civilizaciones indígenas se enfrentaron a la colonización europea, surgió una nueva población, una que llegaría a definir la composición genética de México moderno. La identidad mestizo, una mezcla de ascendencia indígena y europea, se convirtió en la base del panorama demográfico y cultural de la nación. Sin embargo, esta mezcla no fue un proceso simple o uniforme, se desarrolló durante siglos y fue moldeado por complejas fuerzas sociales, políticas e históricas. A diferencia de las rígidas divisiones raciales impuestas por las autoridades coloniales, la investigación genética ha revelado que mestizaje, mezcla racial, era mucho más fluida y varió en diferentes regiones de México. En las áreas centrales, donde el control español era más fuerte, la influencia genética europea es más prominente. En contraste, en estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán, la ascendencia indígena sigue siendo dominante, con una mezcla europea mínima. Esta diversidad regional subraya el hecho de que mestizaje no fue un evento singular y uniforme, sino un proceso influenciado por la geografía, los movimientos de la población y las circunstancias históricas. Uno de los aspectos más intrigantes de la fusión genética de México es la presencia de influencias europeas inesperadas más allá de España. Los estudios de ADN han demostrado que, junto con colonos españoles, grupos más pequeños de personas de Italia, Portugal e incluso Irlanda contribuyeron a la composición genética de México. Además, los judíos sefardíes que huyeron de la Inquisición española llevaron su linaje a través del Atlántico, dejando rastros de su ascendencia en ciertas poblaciones. Estas diversas contribuciones genéticas complicaron aún más la idea de una división estrictamente binaria entre la herencia indígena y española. A pesar de sus profundas raíces históricas, el concepto de mestizaje fue fuertemente politizado en el siglo XX. El gobierno mexicano promovió la idea de una identidad mestizo unificada como una forma de forjar la unidad nacional, a menudo a expensas de las comunidades indígenas y afromexicanas. Si bien mestizaje se celebró como un símbolo de armonía racial, también contribuyó a la marginación de poblaciones que no encajaban perfectamente en esta identidad. Como resultado, muchos grupos indígenas lucharon por mantener su patrimonio cultural y lingüístico distintivo en una sociedad que priorizó cada vez más la asimilación. Más allá de sus implicaciones culturales y políticas, mestizaje también ha dado forma al paisaje médico y de salud de México. Los estudios genéticos han identificado rasgos específicos entre las poblaciones de mestizo que influyen en la susceptibilidad a enfermedades como la obesidad, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Comprender estos factores genéticos se ha vuelto crítico en el desarrollo de tratamientos médicos adaptados a la composición biológica única de la población mexicana. Esta investigación destaca cómo mestizaje no es solo un fenómeno histórico, sino un proceso continuo que continúa dando forma a la vida de millones. La mezcla genética de la ascendencia indígena y europea creó una nueva identidad, una que llevaba tanto las cicatrices de la colonización como la resistencia de la adaptación. Pero mestizaje no fue el capítulo final en la generación de México Historia Ética. La diversidad del país se enriqueció aún más por siglos de migración adicional, desde influencias africanas y asiáticas hasta los colonos de Europa del Medio Oriente y Oriental en la historia más reciente. Cada ola de migración agregó otra capa al ya complejo mosaico genético de México. La historia de mestizaje no es estática, continúa evolucionando a medida que las nuevas generaciones remodelan lo que significa ser mexicano.
A medida que aumenta la migración global y los estudios genéticos revelan ideas más profundas sobre la ascendencia, se está reconsiderando la definición misma de identidad. El concepto de raza está siendo deconstruido, reemplazado por una comprensión más matizada de cómo se cruzan la historia, la genética y la cultura. Si bien mestizaje definió gran parte de la historia de México, el futuro tiene una pregunta aún más fascinante: ¿cómo continuarán la genética moderna y las influencias globales en las próximas generaciones de mexicanos? A medida que avanza la investigación genética, la comprensión de la ascendencia mexicana se está volviendo más detallada y compleja que nunca. El estudio del ADN ya no se trata solo de descubrir el pasado, está dando forma al futuro. Con la tecnología de secuenciación del genoma de vanguardia, los científicos están identificando patrones que explican todo, desde enfermedades heredadas hasta rasgos genéticos que influyen en la longevidad, el metabolismo e incluso las respuestas a la medicación. Este creciente campo de estudio no solo reescribe narraciones históricas, sino que también está abriendo nuevas posibilidades para la medicina personalizada y la exploración más profunda de la identidad humana. Uno de los avances más importantes en la genética moderna es la capacidad de mapear la diversidad genética de México con una precisión increíble. Estudios recientes han revelado que incluso dentro de las poblaciones de mestizo, existen grandes diferencias en la composición genética que dependen de la región. La composición genética de alguien del norte de México difiere significativamente de la de una persona de la península de Yucatán, que refleja la mezcla única de influencias indígenas, europeas, africanas y asiáticas que dieron forma a cada región durante siglos. Estos hallazgos desafían la noción de una identidad de mestizo homogénea y destacan la rica diversidad dentro de la población del país. Más allá de la ascendencia, la genética ahora se está utilizando para abordar problemas de salud críticos que afectan a las comunidades mexicanas. Los científicos han descubierto que ciertos marcadores genéticos indígenas juegan un papel en la forma en que los individuos procesan nutrientes, responden a la insulina y desarrollan respuestas inmunes. Esta investigación es esencial para abordar las condiciones de salud prevalentes, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que afectan desproporcionadamente a las poblaciones mexicanas. El campo emergente de la farmacogenómica, el estudio de cómo la genética influye en la reacción de una persona a los medicamentos, ofrece información prometedora sobre los tratamientos en desarrollo que son más efectivos para grupos genéticos específicos. Al mismo tiempo, la tecnología de ADN está transformando la forma en que las personas se conectan con su patrimonio personal. La creciente popularidad de los kits de prueba genética del consumidor está permitiendo a millones de personas rastrear su ascendencia, a menudo revelando conexiones inesperadas con las raíces indígenas, africanas o asiáticas. Esta nueva conciencia está remodelando las conversaciones sobre la identidad, alentando a más personas a adoptar la completa complejidad de su herencia. A medida que más mexicanos obtienen acceso a estas pruebas, existe un movimiento creciente para reclamar identidades indígenas y afromexicanas que históricamente se pasaban por alto o borradas. Sin embargo, esta revolución genética también plantea preguntas éticas y sociales. A medida que se recopilan más datos genéticos, las preocupaciones sobre la privacidad, la propiedad de datos y la posible discriminación han llegado a la vanguardia. ¿Quién controla la información genética y cómo se debe usar? En un país con antecedentes de desigualdad social y racial, existe un debate en curso sobre si los descubrimientos genéticos podrían reforzar las divisiones o usarse para promover la inclusión y la representación. Estos son desafíos que los investigadores, los formuladores de políticas y las comunidades deben navegar cuidadosamente a medida que la ciencia del ADN continúa avanzando. A pesar de estas incertidumbres, una cosa está clara: la historia de la genética mexicana todavía se está escribiendo. El estudio del ADN ha demostrado que la historia de México es mucho más compleja de lo que sugieren las narrativas tradicionales de conquista y colonización. Es una historia de migración, adaptación, supervivencia y resistencia, una que continúa evolucionando con cada nuevo descubrimiento científico.
A medida que avanza el campo de la genética, no solo proporcionará ideas más profundas sobre el pasado, sino que también dará forma al futuro de la salud. La identidad y la forma en que los mexicanos se comprenden a sí mismos y a su lugar en el mundo. El viaje a través de la historia genética de México ha revelado conexiones que abarcan continentes y siglos. Pero más allá de la ciencia, más allá de la investigación, se encuentra una verdad más profunda: la genética no define la identidad por sí sola. La cultura, la historia y las experiencias vividas son tan vitales para dar forma a quienes son las personas. El legado de los antepasados de México no se encuentra solo en las secuencias de ADN, se lleva en tradiciones, idiomas, música y las historias transmitidas a través de las generaciones. A medida que México avanza, su diversidad genética y cultural continuará siendo su mayor fortaleza. Los descubrimientos que se realizan hoy no se tratan solo de descubrir el pasado, sino que se tratan de forjar un futuro donde cada aspecto de la herencia de México se reconoce, celebra y entiende. Este no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo.